Bendecidos sean hoy en el nombre del Señor, que reciban la paz de Cristo y la unción del Espíritu Santo. Por aquí Marta, nuevamente para compartir con ustedes una porción de la palabra y algo que sea refrescante para ti, quizás en el momento o en el proceso que estés atravesando, ¿verdad? Así que en este día yo quiero que nos coloquemos en la presencia del Señor, ¿verdad? Pedir que le pidamos al Espíritu Santo se haga presente a través de estas palabras, ¿verdad, Señor Jesús? Te pedimos la cobertura del Espíritu Santo, la cobertura de tu sangre preciosa para todo equipo electrónico que vaya a pasar esta prédica, para toda familia a la cual llegue estas palabras que son palabras de vida, Padre amado. Te damos las gracias, Señor, por lo que hiciste ayer, por lo que estás haciendo hoy, por lo que seguirás haciendo mañana. Te damos las gracias por darnos un nuevo amanecer, un nuevo despertar, por hacerte presente en nuestras vidas, Señor, y por tener detalles de amor con cada uno de tus hijos a través de esta palabra que llevaremos hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Les envío un abrazo, ¿verdad? Y hoy quiero compartir con ustedes una porción, un versículo de la palabra que me ha servido para edificar mi vida, y sé que ha servido para muchos, para levantarnos y para edificarlos en todo tiempo, ¿verdad? Y quiero compartir una palabra que está escrita en una de las cartas de San Pablo, en la segunda carta de Corintios, ¿verdad? Capítulo 12, específicamente el versículo 9, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y la palabra dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Él me dijo, escucha bien, pero Él me dijo, te basta mi gracia, porque la fuerza se perfecciona en la flaqueza. Otras versiones nos dicen, ¿verdad? Te basta mi gracia, porque mi fuerza se muestra perfecta en la debilidad. Otras versiones nos dicen, te basta mi gracia, porque yo me perfecciono, yo me engrandezco en tu debilidad. Y esta es una palabra muy hermosa que San Pablo escribe en la segunda carta de Corintios. Y me llama mucho la atención que en versículos anteriores San Pablo habla específicamente de un aguijón que le fue clavado en su carne, ¿verdad? Y traigo a colación esto porque este versículo nos deja saber a nosotros, ¿verdad?, cuál es nuestra humanidad. Y este momento que estaba viviendo San Pablo específicamente cuando escribe estas cartas, él dice en el versículo 7, por eso, para que no me engría, me fue clavado un aguijón en la carne, un ángel de Satanás, para que me abofetee y no me envanezca. ¿Okay? Estamos viendo cuán enfático es el mismo San Pablo, dejando saber a esta ciudad, ¿verdad?, a la ciudad de Corinto, o Corintio, como usted quiera decirlo, que nuestra humanidad, ¿verdad?, puede entender que nosotros seamos dioses, ¿verdad? Y dice que él entiende que el mismo Satanás le ha clavado ese aguijón para que él recuerde, para recordarnos a nosotros que nosotros no somos nada, ¿verdad? Y una de las cosas que ¿verdad?, podemos pensar es que ese aguijón lo podemos interpretar como debilidad, ¿verdad? Diferentes tipos de debilidades. Pueden ser debilidades en la carne, ¿verdad?, como piensan algunos santos. Puede ser
los sufrimientos que tuvo que pasar San Pablo, ¿verdad? A través de su apostolado, a través de su ministerio. Y sabemos que San Pablo fue uno de los apóstoles que más viajó para llevar la palabra. Entonces, dígame usted, si no estuvo expuesto, ¿verdad? A través quizás de esa unción, a través de quizás los milagros que pudo haber realizado por la presencia del Espíritu Santo en su vida, en su carne él pudo haber sentido grandeza, en su carne él pudo haber sentido vanidad, y eso nos puede pasar a todos, ¿verdad? Por eso es que muchas veces yo digo que no sea yo, Marta, sino el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque yo sin Él no soy nada, y eso mismo nos está diciendo San Pablo, que somos sin Dios, sin la presencia del Espíritu Santo, no somos nada, ¿verdad? Y cuando pasamos tribulaciones, cuando pasamos procesos, posiblemente entra en nosotros un cansancio, ¿verdad? Que podemos entenderlo quizás como una debilidad en nuestra carne, pero no en nuestro espíritu, ¿verdad? Y ahí San Pablo nos deja saber, el Señor le deja saber a San Pablo que no importa cuántas debilidades, no importa cuántas tribulaciones, no importa el cansancio, no importa cuán difícil sea tu proceso carnal, si tú estás fuerte espiritualmente, ¿verdad? Que tienes en tu vida el Espíritu Santo y que tú estás sólido en la presencia del Señor, el Señor le dice, mi gracia te basta. Esa gracia que es simplemente, que tiene que ser simplemente parte de nuestro estilo de vida, parte de nuestra existencia, para poder mantenernos firmes en el llamado, en el propósito y en el camino del Señor, ¿verdad? Y cuando Él dice, te basta mi gracia, Él quiere decirle a San Pablo, es suficiente para satisfacerte. Es lo más necesario en tu proceso, con tu aguijón, ¿verdad? O en tu debilidad. Es suficiente para estar satisfecho, ¿verdad? Y la gracia de Dios es la que nos hace ser lo que somos. Escuche bien, la gracia de Dios es la que nos hace ser lo que somos. ¿Y qué somos? Hijos de Dios, hijos de un gran rey, embajadores de Dios con un llamado y un propósito único. Dios nos hizo únicos y especiales, ¿verdad? Así que te basta mi gracia. Por lo tanto, es importante que tú te mantengas en gracia, con la gracia, debajo de la gracia, y que camines con la gracia y en gracia, ¿verdad? Esto parece un trabalengua, pero en otras palabras te estoy diciendo, tu vida tiene que estar completamente llena de gracia, porque eso es suficiente para todo lo que tú tengas que vivir, ¿verdad? ¿Y cómo recibimos esa gracia de hijos de Dios, que nos hace ser hijos de Dios? Primero, en el bautismo, ¿verdad? Dios nos hace sus hijos. Segundo, orando a tiempo y destiempo, ¿verdad? Como hacían quizás los apóstoles, como lo hacía el mismo Jesús, ¿verdad? Que se apartaba al monte para irse en intimidad con el Padre. Eso nos da la gracia, ¿verdad? Otra cosa, conociendo a Dios a través de su palabra, ¿verdad? A través de sus acciones, a través de su vida, que se encuentra en la palabra, que es lámpara a nuestros pies. Respetando y recibiendo los sacramentos, en especial, ¿verdad? En especial el sacramento de la reconciliación y la Eucaristía. Son uno de los sacramentos que nos permite mantenernos fuertes y mantenernos en gracia, ¿verdad? Entonces, el Señor le dice, te basta mi gracia, ¿verdad? Así que importante mantenernos en esa gracia. Ya te dije cómo debes mantener, ¿verdad?, los niveles de gracia acá al tope, porque eso va a ser suficiente para cuando lleguen los momentos difíciles, para cuando llegue la debilidad o cuando llegue alguna caída, ¿verdad?, en nuestra carne, o algún desánimo que podamos sentir. Y dice, y mi fuerza se muestra perfecta en la debilidad, ¿verdad? Yo me hago fuerte en tu debilidad.
¿Y qué me decía el Señor que es la debilidad? ¿Verdad? Falta de fuerzas. Cuando tenemos falta de fuerzas, cuando estamos agotados por cualquier situación. Cuando entramos en lo que conocemos como la flaqueza, como que patinamos o resbalamos fácilmente, ¿verdad? Cuando decaemos, cuando desfallecemos, ¿verdad? Decaer es como que frustrarse, desanimarse. Desfallecer es cuando ya usted dice, se tira en la cama y ahí quedamos, ¿verdad? Cuando somos dominados por pensamientos infiltrados del enemigo, o cuando somos dominados por el pecado, o cuando somos dominados, ¿verdad?, por la frustración, por no ver lo que anhela nuestro corazón realizarse, ¿verdad? O cuando estamos sin energía. Mire todo lo que implica estar en debilidad, ¿verdad? Y el Señor nos dice, nos promete que va a ser suficiente esa gracia de la que te he hablado, porque cuando estemos en esa debilidad, ¿verdad? Él va a ser ¿qué? Grande. Él se va a engrandecer, Él se va a manifestar, Él va a mostrar su fuerza. Mire qué promesa tan hermosa, ¿verdad? Y todos estamos expuestos a sufrir en algún momento con ese aguijón, ¿verdad? Que puede ser a lo mejor pecado, una debilidad de la carne, o algún proceso que nos debilite, o que las emociones a nosotros se agoten y nos traicionen, ¿verdad? En Nehemías capítulo 4:10 dice: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. ¿Okay? Las personas que acarrean son las que llevan y traen, ¿verdad? Que portan, que transportan. Y el Señor me hacía ver que nosotros, ¿verdad?, como embajadores de Dios, acarreamos su palabra, acarreamos su mensaje, vamos a ministrar, vamos a profetizar, vamos a adorar, ¿verdad? Así que tenemos una encomienda que puede ser en algún momento agotadora para nuestra carne, ¿verdad? Y Nehemías, en el libro de Nehemías, capítulo 4:10, nos dice, ¿verdad?, que estas personas se debilitaron, se cansaron física, emocional y mentalmente. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así, verdad? Y esa frase, mi gracia te basta, debe servirnos a nosotros como una frase que nos infunda energía para entonces nosotros confiar en el Señor y levantarnos, ¿verdad? Muchas veces, ¿por qué te traigo esta palabra, verdad? El desánimo, ¿verdad? Nosotros pensamos que el desánimo es producto o está relacionado con un problema espiritual, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ver con un problema espiritual. A veces pensamos que porque estamos desanimados nos hemos alejado de Dios, y no necesariamente el desánimo viene por este colapso espiritual, ¿verdad? Hoy vengo a decirte que cuando nosotros estamos desanimados, el Señor nos invita a descansar en su presencia. Que en medio de esa presencia, con esa gracia, el Señor va a renovar nuestras fuerzas físicas y nuestras fuerzas emocionales, ¿verdad? Como dice en el Salmo 23, en el versículo 2 al 3, en lugares de verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me conduce. O sea que el Señor te está diciendo que cuando nosotros entramos en ese proceso de debilidad, ¿verdad?, sea física o emocional, no necesariamente tiene que ver con una debilidad espiritual, porque la presencia del Señor sí reconoce que nosotros en nuestra carne, igual que San Pablo, podemos tener desánimo, podemos cansarnos, podemos agotarnos, ¿verdad? Pero el Señor nos promete en ese salmo que en lugares de verdes pastos nos hará descansar. Yo en mi proceso, ¿verdad?, le comentaba a mi director espiritual que cuando yo llegué a un agotamiento físico y mental de manera severa, ¿verdad?, que ya el desánimo y la frustración estaban entrando a profundidad, yo siempre recuerdo que yo le digo al Señor: abrázame fuerte, abrázame para que
que yo no me pueda soltar. Y siempre recuerdo, ¿verdad? Que en el momento pico de ese desánimo, cuando me acosté a dormir, ¿verdad? Y esto es parte de un pequeño testimonio que quiero darte. En el momento en que yo me acuesto a dormir, yo me quedé como en un letargo, ¿verdad? No me dormí profundamente. Y yo sentí que yo salí como si fuese de viaje, ¿verdad? No te voy a decir que yo estoy loca, pero es que cuando uno está en la presencia del Señor, ocurren cosas sobrenaturales que la persona que no está canalizado con la provisión, que no está canalizado en el poder del Señor, quizás no lo puede entender, ¿verdad? Y yo sentí que yo como que salí de viaje y entré en una habitación, y era curioso porque yo no estaba completamente dormida, pero yo sentía que yo estaba en una habitación completamente blanca, y la paz que yo sentía era como cuando usted y yo vamos al sagrario y nos postramos en silencio. Entonces, en ese sueño, ¿verdad? En ese letargo, que yo sí sé que estaba acostada, pero no estaba en un sueño profundo, entré en esa habitación resplandeciente. Y yo recuerdo que yo escuchaba muchas palabras, pero no podía entender todas esas palabras, ¿verdad? Pero sentía una paz inmensa. Incluso estaba en esa habitación y sonreía, yo me reía, yo sentía como una alegría que no estaba en mi cuerpo, pero sí estaba de manera espiritual. Y yo no podía comprender cómo yo estaba riéndome como si me estuvieran haciendo chiste, y estaba realmente acostada en mi cama como en un sueño liviano, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando yo le comenté eso a mi director espiritual, él se me quedó mirando como que, wow. Me recuerda la Biblia cuando dice: venid a mí los que están cansados, que yo los haré descansar. Y ahí fue que comprendí que el Señor utilizó ese momento de descanso de mi cuerpo para darme ese descanso espiritual, para renovar mis fuerzas. Y quizás tú hayas tenido esa experiencia y a lo mejor no las puedes comprender, ¿verdad? Y por eso comparto este pequeño testimonio. Así que en lugares de verdes pastos, Él te hará descansar, como lo hizo conmigo, ¿verdad? Y entonces, una de las cosas que quiero decirte es que el desánimo no es una emoción que es definitiva, ni tampoco es perpetua, ¿verdad? Es un producto real de nuestra humanidad, de nuestra debilidad humana, y no necesariamente está relacionado con una debilidad espiritual. ¿Me escuchó? Así que el hecho de que usted se deprima, el hecho de que usted se sienta cansado, que usted necesite ese reposo, o hacer una pausa, o sentarse en el banco a esperar que Dios haga, es algo totalmente natural y no tiene que ver ni siquiera con que usted se alejó de Dios o con que Dios se alejó de usted, ¿verdad? Y te voy a mencionar escogidos, seleccioné algunos escogidos de la palabra que sufrieron desánimo, ¿verdad? Que sufrieron quizás una debilidad en su carne, no en su espíritu, pero en su carne y en sus emociones, ¿verdad? Esa cercanía, fíjense que fueron escogidos, esa cercanía o intimidad con Dios no los hizo inmunes a sentir debilidad, que puede ser fatiga, cansancio, desánimo, frustración, ¿verdad? Coraje o deseo tal vez hasta de morir. Y el primero que encontré fue el profeta Moisés, ¿verdad? Que en Números 11, capítulo 11, versículos 14 al 15 dice que Moisés se cansó. Moisés se cansó porque llevaba un pueblo que estaba todo el tiempo quejándose constantemente. Y vemos, ¿verdad? A través de ese libro de Números y vemos ese libro de Éxodo, vemos que mucho se quejaba el pueblo de Dios. Que nos sacaste a morir, nos sacaste de la esclavitud para morir en el desierto, que si tenemos hambre, que si tenemos sed, ¿verdad? Todo era una queja constante en donde el Dios Padre se revelaba. El pueblo veía todo lo que podía hacer Dios, todo lo que podía hacer Moisés a través de Dios como escogido de Dios. Y dice el número 11 que, mire,
Moisés se cansó, se frustró. Yo me imagino en su humanidad que Moisés tiene que haber subido al monte y decirle, esto está brutal, o sea, esta gente no hay manera de complacerlos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto así? Que no hay manera de complacer las personas, no hay manera de hacerlos sentir bien, no hay manera de llevarlos por el camino y que me hagan caso, porque cuando doy la espalda vuelven otra vez y lo hacen, ¿verdad? ¿Qué frustración debe haber sentido y qué cansancio debe haber sentido Moisés? ¿Y qué hace Dios? Lo invita a que comparta esas cargas que está sintiendo a través de la adoración, ¿verdad? A través de esa intimidad con el Padre. Y quizás tú estás cansado, ¿verdad? O tienes coraje y el Señor en este día te está invitando, ¿verdad? Que saques todas esas emociones negativas y las compartas con Él. ¿Qué mejor persona que el mismo Dios que revelarnos en cuerpo y alma todas, ¿verdad?, esas emociones negativas, todo ese cansancio que nosotros podamos sentir, ¿verdad? Otra cosa, otro profeta que a mí, ¿verdad?, en estos últimos tiempos me ha llamado mucho la atención, a pesar de que Jeremías es el profeta que más toca a mi corazón, el profeta Elías, ¿verdad? Que lo he mencionado en muchas de mis prédicas. El profeta Elías en la primera carta de Reyes, capítulo 19, versículos 4 al 5, Elías, a pesar de que había derrotado 450 profetas de Baal, paganos, ¿verdad? Elías teniendo victorias privadas, victorias espirituales y físicas y emocionales de manera privada y públicas, Elías iba huyendo, se sentía derrotado y se desanimó y se tiró a morir en el desierto. A ese nivel de tirarse a morir, ¿verdad? Y vemos cómo la provisión de Dios Padre le hace llegar ese ángel y ¿qué le dio? Comida, agua y le permitió descansar. Verá, cuando nosotros nos sentimos derrotados, ¿qué nos dice el Señor a través del profeta Moisés? Vamos a compartir nuestras cargas. ¿Qué nos dice a través del profeta Elías? Aliméntate bien. Eucaristía, ¿verdad? Y descansa. Descansa en mis brazos. ¿O usted cree que cuando Elías se tiró a morir en el desierto, ese ángel, además de comida, no lo hizo descansar? Le permitió descansar, pero no le permitió quedarse en ese estado de desánimo. Y en un momento prudente le dice, bueno, ya, levántate y come, que largo camino te falta, ¿verdad? Yo te invito en este momento, ¿verdad? Que si tú estás desanimado o si tú has tenido ese sentimiento de que yo me quiero morir, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado en varias ocasiones, come, aliméntate de esa Eucaristía, aliméntate de esa oración y siéntate en el banco a descansar, a esperar y estar a la escucha de la voz de Dios. Eso Dios nos pide, ¿verdad? El otro profeta que saqué de la palabra fue el profeta David, ¿verdad? Y en 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 6, vemos que por las decisiones de David en su carne, en su espíritu, y fíjese que la palabra dice que David tenía el corazón conforme a Dios. Escuche bien, dice que David tenía el corazón conforme a Dios, pero la carne hacía su manifestación y las decisiones que David tomó en su carne le costó al pueblo estar en cautiverio con Amalek. O sea, que las decisiones carnales del rey David no solamente cayeron sobre él, sino también sobre su pueblo, ¿verdad? ¿Y qué hizo David? Fortalecerse en medio de la oración,
fortalecerse con oración y adoración, ¿verdad? Y Dios te invita que en esa debilidad, en ese desánimo, ¿verdad? En esas decisiones o lo que tú puedas estar sintiendo en tu carne, si ese desánimo se posa sobre ti o sobre los tuyos, te fortalezcas en la presencia de Dios, en adoración, en oración. Y los cuatro personajes que saqué en términos del desánimo, ¿verdad? Porque Dios se fortalece en nuestra debilidad. Saqué los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús en Lucas 24, capítulo 17, ¿verdad? Y sabemos que estos discípulos caminaron con el propio Jesús, vieron muchísimos prodigios, pero se desanimaron porque ellos no esperaban ese libertador, ellos no esperaban ese Mesías, ellos no esperaban, ¿verdad? Ese Salvador de la manera en que había llegado, que había sido Jesús, ¿verdad? Y el ver el Mesías crucificado, ¿verdad? Asesinado por su propio pueblo, los desanimó y les dio mucho miedo. ¿Y qué hicieron? Arrancaron y se fueron, iban camino a Emaús, ¿verdad? Fuera de la ciudad. Y que este pasaje es muy hermoso porque entre el temor y el miedo y la pérdida de fe, de ver que no era lo que ellos esperaban, que no eran las expectativas que ellos tenían de un Salvador, los hace huir. Sin embargo, vemos manifestarse la gloria de Dios, porque entonces Jesús sale al encuentro, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Preguntarles. Y además de preguntarles de que ustedes hablan, qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Se enfoca en escuchar, en permitirles hablar para que se desahoguen, ¿verdad? Y finalmente luego de ese recorrido les hace ver que Él es el propio Jesús, ¿verdad? Se les revela en intimidad al finalizar ese camino y los acompaña, ¿verdad? Y en este pasaje de los discípulos de Emaús, el Señor te está invitando lo importante que es ese desahogo, ¿verdad? Ante la presencia del Señor, en quitarnos toda esta armadura y presentarnos ante Él con nuestras desilusiones, nuestros miedos, ¿verdad? Nuestras expectativas. ¿Para qué? Para que Él se nos revele en intimidad y nosotros podamos ver manifestada su grandeza, ¿verdad? Así que escucha a través de este versículo, ¿verdad? Mi gracia te basta mi gracia, porque yo me fortalezco en tu debilidad. Y hemos hablado de diferentes tipos de debilidades y de hecho hincapié de que esa debilidad no tiene que ver, no está relacionada necesariamente con una debilidad espiritual. Escucha bien lo que el Señor tiene que decirte a ti en este momento, ¿verdad? Tener conflictos, escucha bien, tener conflictos, debilidades o cansancios no te hace mala persona. No te hace una persona con falta de fe. No te hace mal cristiano y tampoco te hace un mal servidor. Al contrario, estas circunstancias vamos a ver a través de la palabra que estas debilidades, ¿verdad? Este aguijón del que habla San Pablo, Dios los toma para luchar por ti. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en baja, ahí es donde Dios se manifiesta de manera poderosa y sobrenatural. Así que Él hará, como me dice a mí, yo haré en tu vida en este momento. Porque ya tú estás cansado, ya con tus fuerzas no puedes, porque es con mis fuerzas que tú te vas a levantar, ¿verdad? Es una forma de nosotros abandonarnos a que nada somos sin Él. Así que Él hará, Él te guiará
y Él te va a fortalecer en medio de este proceso. Muchas veces nosotros le pedimos al Señor que nos quite este dolor, que nos quite esta enfermedad, que nos arranque estas emociones, ¿verdad? Y es que a través de esos procesos Dios te va a manifestar, pero también te va a fortalecer, como dice en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando Dios dice todo, es todo, hasta lo imposible, ¿verdad? Todo lo puedo, hasta lo imposible puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es una promesa que tienes que guardarla y grabarla en tu corazón. Todo, todo, hermano, todo usted lo puede en Cristo, porque sin Cristo nada somos, ¿verdad? Así que, ¿qué te puede pedir Dios, además de lo que te he hablado? Que seas tolerante, que tengas paciencia, que te mantengas fuerte, ¿verdad? Confiado, que tengas paciencia durante el proceso, porque Dios te hará vencedor. Dios te va a hacer vencedor en tu proceso, no importa cuál sea, porque si tú estás fortalecido en Cristo, todo lo puedes, porque te basta su gracia. Bendito Dios, gracias Señor. Este es el momento en donde nosotros abrimos, nos damos a la apertura hacia Dios, con Dios y en Dios, ¿verdad? Es el momento en donde tenemos que agarrarnos de ese manto, anclarnos en el Paráclito, en el Espíritu Santo, reconociendo que somos carne, como lo hizo San Pablo, reconociendo nuestra humanidad y que toda fuerza de nosotros proviene de Dios. No hay nada más, solamente de Dios. En Getsemaní, y quiero compartir contigo porque esto fue lo último, ¿verdad? Que papá trajo a mi corazón en Getsemaní, ¿verdad? Ese proceso de Jesús en Getsemaní es un proceso que debe ser enriquecedor, más allá de nosotros ver cuál fue el sufrimiento que pasó el Hijo del Hombre, el Verbo hecho carne, un hombre como tú y como yo, menos en el pecado, ¿verdad? Pero sentía, ¿verdad? Vemos en el pasaje de la samaritana que tenía hambre y los apóstoles fueron a buscar comida, que tenía sed, que le pide agua a la samaritana, tenía unas necesidades básicas de hombre, por lo tanto, sus emociones también eran de hombre. Y vemos como un Jesús se molesta y le da coraje porque estaban utilizando el templo de su padre como mercader, ¿verdad? Y tenemos un hombre de autoridad, pero tenemos un hombre también sumamente sensible que no deja escapar detalle. Vemos un Jesús humano. La Biblia también nos presenta a un Jesús completamente humano, ¿verdad? Y quiero ir a ese evento de Getsemaní, ¿verdad? Y es un ejemplo claro, y siempre he dicho que la palabra es necesaria y está escrita para que nosotros veamos en ella un ejemplo, una guía de cómo debemos actuar, el camino que debemos seguir, qué debemos esperar, ¿verdad? Y ciertamente el momento en donde Jesús se retira a Getsemaní es un momento trascendental y es una situación de mucha tensión humanamente hablando. Porque cuando tú no sabes a dónde tú vas, te va a dar estrés. Pero cuando tú sabes a dónde vas y para lo que vas, realmente yo imagino que Jesús en su carne, y lo vamos a ver en los síntomas que Él presenta en Getsemaní, ¿verdad? Tiene que haber sido un momento sumamente duro como hombre, ¿verdad? Como carne. Y dice que Jesús, ¿verdad? Pasó tremenda tribulación, pasó tristeza, pasó una agonía, un estrés tan y tan severo que expulsó sangre a través de su piel, ¿verdad? Y médicamente, clínicamente, biológicamente, una persona que suda
de sangre es porque está sometida a una presión tan y tan violenta que los capilares de la piel se rompen y comienzan a sangrar. Así que imagínense el estrés, la agonía, el dolor que estaba sintiendo Jesús en aquel momento en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Él sabía la magnitud de lo que él esperaba, y también el demonio le presentaba imágenes constantes, haciéndole creer que era en vano el sacrificio que él estaba destinado a cumplir. El demonio, ¿verdad? O los demonios le presentaban a Jesús imágenes de tiempos más adelante, de lo que íbamos a hacer tú y yo, y cómo íbamos a seguir pecando, y cómo íbamos a seguir traicionando, y cómo íbamos a seguir cayendo, aún recibiendo la salvación, aún recibiendo, Él dando su vida hasta la última gota de sangre para nosotros ser salvos. O sea, el demonio le estaba dejando ver a él quiénes íbamos a ser nosotros como humanidad, a pesar del sacrificio que él iba a hacer en aquel momento. Y no solo eso, vamos a ver en la palabra que Santiago, Pedro y Juan, sus acompañantes, sus apóstoles, ¿dónde estaban? Durmiendo porque estaban cansados. Estaban cansados. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos así? ¿Verdad? En medio de una tribulación, en medio de un proceso, en medio de una circunstancia que nosotros no podemos controlar y que posiblemente es voluntad del Señor, y nosotros quisiéramos que eso se fuera o no estuviese ocurriendo, pero tiene que pasar, ¿verdad? Quizás Jesús, hombre, y lo vemos en la palabra, ¿verdad? Cuando dice que Jesús temblaba de dolor, y a un momento dice: aparta de mí este cáliz, que esta amargura, esta agonía que yo estoy viviendo, bendito Dios, ¿verdad? Tal vez tú estás en medio de un Getsemaní, yo no sé qué proceso tú estás pasando, ¿verdad? Pero el Señor me deja saber que quizás tú estás pasando un Getsemaní, unas circunstancias, ¿verdad? Y encima vas a tener el demonio infiltrándote pensamientos negativos para calar profundo en tu corazón y crear raíces de amargura, o crear pensamientos negativos para que tú te salgas del camino, para que Dios no cumpla el propósito en tu vida, ¿verdad? Y dice que ¿qué hacía Jesús? A pesar de decir: aparta de mí este cáliz, quita de mí esta amargura, ¿verdad? Quizás como muchos de nosotros, pero vemos que Jesús dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué? Y es un claro ejemplo de que, mira, lo que estaba sufriendo el Rey de Reyes en carne, obviamente es una mínima porción de lo que él sufrió mientras fue, ¿verdad? Latigado, mientras se le puso la corona de espinas, mientras se desangró en esa cruz del Calvario, ¿verdad? Y estaba solo como estaba en el huerto. Y vemos que Jesús, hombre, en esa carne, en un momento dado dice: Dios mío, aparta de mí este cáliz, quita de mí esta tribulación, ¿verdad? Y wow, dicen que Jesús estuvo 21 horas firme, permanece orando en soledad, en intimidad con el Padre, sabiendo lo que iba a suceder, ¿verdad? Pero se somete a la voluntad del Padre. Y el Señor te está diciendo en este momento, ¿verdad? Que aún estando en Getsemaní, aún teniendo esa debilidad, aún pidiéndole al Señor: quita de mí este dolor, ¿verdad? Seamos pacientes y nos sometamos en obediencia al Padre. Jesús te está diciendo que cuando tú estés en tu Getsemaní, cuando tú estés en tu debilidad, su gracia te basta, y sométete en obediencia a la voluntad del Padre, ¿verdad? Porque Él hará conforme a su voluntad, ¿verdad? Y vemos que el propio Jesús se somete a la obediencia del Padre porque reconoce que el proceso, reconoce esto tú, hermano y hermana, el proceso y la agonía, ese aguijón que te hace acordarte que sin Dios no somos nada, que somos débiles en nuestra carne,
nosotros no tenemos en nuestra humanidad las fuerzas suficientes para seguir, sino es con las fuerzas de Cristo Jesús. Es necesario para cumplir el propósito en nosotros como se cumplió en Jesús. Y nos está diciendo que hay luchas, que vamos a tener amistades a nuestro lado, que vamos a tener familia, que vamos a tener a alguien, posiblemente un ángel como lo tuvo Elías. Pero hay otras luchas, otros Getsemaní, que tenemos que pasarnos en intimidad, directo con el Padre, en comunión con el Padre, ¿verdad? Porque la gracia que Él va a derramar sobre nosotros va a ser suficiente. ¿Para qué? Para levantarnos y seguir caminando. Y Dios te invita a que tú retes esas emociones de debilidad confiando en su promesa, confiando en que te basta su gracia, confiando en que yo me fortalezco, que Dios se fortalece en esa debilidad durante ese proceso, que Dios hace lo imposible y que tú puedes hacerlo siempre y cuando estés en la voluntad del Padre, ¿verdad? Y presenta esas emociones, reta tus emociones, reta esas debilidades y preséntaselas a Dios Padre en intimidad. Revélasela para que Él haga. Muchas veces el pecado no puede salir de nuestras vidas, ¿verdad? El pecado de la pornografía, el pecado de la masturbación, ¿verdad? El pecado de la mentira. Son pecados tan y tan fuertes que te van arrastrando de una manera tan brutal que solamente en intimidad con el Padre, solamente con esa Eucaristía, solamente manteniéndote en gracia, tú puedes romper ese yugo que te está atando, ¿verdad? Y vemos que ni siquiera Jesús, hombre, dejó de tener emociones, de sentirse débil en un momento difícil, ¿verdad? Y en Hebreos 12:15, y es una de las cosas más importantes que quiero dejarte saber, y es que cada espina, ¿verdad? Cada tribulación, cada proceso, nosotros podemos sobrellevarlas. Dios nos hace fuerte para poderlas sobrellevar. ¿Qué no está permitido en nuestra vida? ¿Verdad? Cuando nosotros estamos sólidos espiritualmente, nuestra carne puede caer, desfallecer, debilitarse, pero no es permitido la debilidad espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos permitir que nuestra debilidad física y emocional haga que una raíz de amargura que haga que esa gracia no pase a través de nosotros, ¿verdad? Y es que las raíces de amarguras a través de una debilidad, una depresión, una frustración, si nosotros las procesamos y guardamos eso en nuestro corazón, hacemos que la gracia se mantenga distante, no que se vaya, sino que se quede ahí y no pueda pasar sobre nosotros, ¿verdad? Así que no es lícito que usted permita que se creen raíces de amargura en medio del proceso o en medio de esa debilidad, ¿ok? No se rebele contra Dios, no se le ocurra rebelarse contra Dios, ¿verdad? Y esta advertencia de las raíces de amargura las hace en Hebreos 12:15, nos los advierte. Dice que no permitas que se infiltre en tu vida, ¿verdad? Esa raíz de amargura, porque eso sí te va a contaminar, a tal modo que la gracia de Dios se vea estorbada. Hay un estorbo para que esa gracia pase en nuestras vidas o se quede en nuestra vida. Así que mucho ojo con el control de esas emociones. Y Dios te promete, Dios te dice que te va a hacer vencedor, más que vencedor, que te va a hacer partícipe de todas sus promesas, ¿verdad? Que cada espina, cada tribulación, cada proceso, con la gracia de Dios, ese proceso se hace tolerante, se hace edificante y no permite el abatimiento o el agobio en nuestra vida, ¿verdad? Y en este día yo quiero darle gracias al Señor, ¿verdad? Por tantas promesas, por dejarnos saber que su gracia es más que suficiente para todos los procesos de nuestra vida. Yo le doy gracias por revelarnos
que necesariamente Él conoce nuestra debilidad, que conoce nuestra humanidad y que los procesos carnales no necesariamente tienen que ver con que Dios se ha ido de nuestra vida o que hemos apartado a Dios de nuestra vida o que Dios ya no nos ama, ¿verdad? Y quiero darte, ¿verdad? Hoy esa palabra de vida. Te basta su gracia. Es suficiente para tú levantarte, es suficiente para tú hacer, para tú creer que esa tormenta va a pasar, que de ese proceso tú vas a salir victorioso, que de esta circunstancia, en esa circunstancia Dios se va a manifestar de manera sobrenatural, ¿verdad? Y que le damos gracias a Dios porque siempre nos fortalece, porque siempre nos da una palabra de acompañamiento, porque siempre nos da dirección, porque siempre llega a tiempo y sobre todo porque en nuestra debilidad Él pelea por nosotros, Él da la batalla por nosotros y nos hace las cargas más llevaderas, ¿verdad? Echamos nuestras cargas, depositar esas cargas que no podemos ya en la cruz, ¿verdad? En el madero, que Él está dispuesto a ayudarnos a cargar, ¿verdad? Y le damos la gloria y la honra al Señor en este día, en esta tarde. Y Dios te deja saber que te ama de manera incansable, que no salgas de su gracia, que te mantengas fuerte, que te mantengas de pie. ¿Y qué Él entiende? Que Él entiende que te puedas cansar, que te puedas desanimar, que te puedas frustrar, que te puedas agobiar, que te puedas sentir triste, pero no te permite que te apartes de su presencia, que salgas del arca, que relegues la gracia a un segundo plano, ¿verdad? No te permite, sí te permite. Ve a descansar, aliméntate con mi palabra, aliméntate con mi Eucaristía, descansa, que yo voy a cuidar de ti durante ese descanso y te voy a dar palabra de vida, te voy a dar un soplo de vida a esos huesos secos en medio de esa tribulación o en medio de esa debilidad. ¿Sabes por qué? Porque tú reconoces que sin Él tú no eres nada y ser humildes en reconocer que sin Dios somos nada, eso nos hace grande ante su presencia. El reconocer que necesitamos postrarnos para descansar y dejar que Él haga, no nosotros. Eso es agradable a nuestro Dios. Y en estos tiempos nosotros tenemos que enfocarnos en ser agradables a Dios, no al mundo. Y que no nos importe que el mundo esté en guerra, que no nos importe que el mundo esté enfermo, que mientras estemos en su gracia, todo lo podemos lograr. Y cuando Dios dice todo, es todo. Y como te digo muchas veces, Dios prometió estar contigo hasta el fin de los tiempos. Te basta su gracia. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Bendito Dios. En el nombre de Jesús, recibe esta palabra, que sea una palabra de fortaleza para ti en este momento. No importa el proceso que estés pasando, Dios te dice, estoy contigo, te basta mi gracia, te voy a levantar, te voy a ungir con aceite fresco, volarás como las águilas y elevarás, ¿verdad? Irás a las alturas, bendito Dios, escucharás mi voz. Yo te haré descansar, verás, junto a aguas de reposo, en verdes prados te haré descansar. Así que no nos abandonemos al mundo, abandonémonos a la presencia del Señor. Reciban la unción del Espíritu Santo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y le pedimos una porción al Espíritu Santo para que renueve tus fuerzas, para que sople vida sobre esos huesos secos, Señor, para que pase su mano sobre esas emociones quizás que están desarticuladas, que están regadas, para que dé fuerza en medio de tu debilidad, para que dé dirección, para que quite el temor, porque Dios no te ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino un espíritu de valentía, de fuerza en Cristo Jesús. Ánimo, yo estoy con ustedes hasta el final.
hasta que regrese y estemos juntos disfrutando de la presencia de mi Padre. Reciban el Espíritu Santo, reciban la paz y sean sellados con la sangre del Cordero. Bendito y alabado sea, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor, por tu fuerza, porque sin ti nada somos. Jesús, gracias, Señor. Si esta palabra te ha servido para edificarte, puedes suscribirte a mi canal y comparte la bendición. Quizás hoy hay alguien que está en un proceso que lo tiene completamente debilitado y el Señor le dice, le basta su gracia, te basta mi gracia. Así que comparte esta bendición para otros hermanos que quizás estén necesitando esta palabra de vida. Reciban un caluroso abrazo y la bendición del Señor. Bendito y alabado sea, Señor.